Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Somos partos, hay esta lista de pueblo, y todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, como siempre pasa cuando hay una teofanía. El estupor, el silencio es la reacción natural del hombre. Pero lo que aquí hay son dos enseñanzas, una explícita y una implícita. Y vamos a detenerlo sobre todo en la segunda. La enseñanza explícita es que el Espíritu Santo empuja a la iglesia a salir al exterior. Es la palabra tan querida por Papa Francisco. Salir de las sacristías de las iglesias y la iglesia en salida, se dice. La iglesia en salida. Y lo vemos el día de Pentecostés. El primer impulso del Espíritu Santo es de hacer que anuncien a Jesús. La enseñanza implícita está escondida en el paralelismo que el autor de los Hechos hace entre lo que pasa en Pentecostés y lo que pasó a Babel. Y siempre los padres de la iglesia han visto que aquí hay una alusión a Babel. A Babel hablaban todos la misma lengua y a un cierto momento ninguno entiende el otro. Aquí todos hablan lenguas diferentes y se entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? La liturgia nos hace leer el Génesis 11, la vigilia de Pentecostés, precisamente por esto. Una paréntesis. Los constructores de Babel decían: construyamos una ciudad con una torre en el centro, cuya cúspide, se dice, cuya cima toque el cielo. Bien, hasta aquí nada de feo. Hacémonos un nombre para no ser dispersos sobre la haz de la tierra. El pecado está aquí. Estos hombres querían construir un templo a la divinidad. Ahora lo sabemos porque hemos descubierto algunas ruinas de estos templos, zigurat se llamaban. Entonces querían hacer un templo a la divinidad, muy más alto que los otros alrededor. El intento no era glorificar a Dios, sino adquirir poder sobre los otros pueblos. Ofreciendo sacrificios desde una altura mayor, podían arrastrar a la divinidad victorias sobre los... Esta era la mentalidad. Entonces eran hombres piadosos. Querían construir una iglesia, diríamos hoy. Están cerca de nosotros. Pero el pecado es que quieren hacerse un nombre a sí mismos, no a Dios. Dios está instrumentalizado. Está instrumentalizado, que es un peligro tan frecuente. Si ahora pasamos a Pentecostés, hay un grupo de hombres que están construyendo una ciudad, la ciudad de Dios. Pero ya no quieren hacerse un nombre. Antes sí, hasta el encuentro en el cenáculo, en la última cena, discutían quién sería el mayor entre ellos. Ahora, después que Jesús ha muerto en la cruz y ha derramado el Espíritu Santo, se han olvidado de sí mismos. Lo sabemos porque la gente dice: les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Que significa que los apóstoles estaban como
perdidos en la majestad de Dios, en la luz de Dios, y hablaban con todo, los ojos, las manos. Hablar en lenguas probablemente significaba que cada miembro del cuerpo se había vuelto en una lengua. Estaban prendidos por la gloria de Dios y la gente lo percibe. San Agustín escribió un libro muy famoso, La ciudad de Dios, que se estudia en la teología, pero a veces se pierde el mensaje central de esta obra. San Agustín dice que hay dos ciudades en construcción en la historia, en el mundo. Hay la ciudad de Satanás, que se llama Babel, Babilonia. Está construida sobre el amor de sí mismo hasta el rechazo de Dios. Y hay otra ciudad, la ciudad de Dios, que está construida sobre el amor de Dios hasta el sacrificio de sí mismo. Amor Dei usque contentum sui. Pero la fuerza de esta obra de San Agustín es que, según su parecer, estas dos ciudades son dos canteras de trabajo, dos lugares donde se trabaja, se construye, que están abiertos hasta el fin del mundo. Y cada uno de nosotros tiene que elegir de nuevo, siempre renovar la intención, en cuál de los dos quiere trabajar. Cada iniciativa, incluso la de una nueva evangelización, incluso la celebración de la misa, puede ser Babel, incluso esta meditación que estoy dando, puede ser Babel o Pentecostés. No se requiere, no sería posible de no sentir el deseo de afirmarse, de dar el mejor de sí, de ser aprobados por el obispo, para mí, por mi superior. No se puede pretender que nuestra humanidad no sienta eso, son sentimientos. Lo que importa es la intención que renovamos, lo que queremos en nuestra voluntad más profunda. Entonces, esta es la importancia de momentos como estos, cuando podemos rectificar la intención. ¿Por qué yo estoy trabajando en mi parroquia, en mi movimiento, por qué yo me voy por todo el mundo predicando? ¿Por qué, Raniero, te vas todo el mundo predicando? Es muy concreto, porque siempre tengo que poner de nuevo en orden las cosas. Vemos qué mensaje que hay en Pentecostés. ¿Me permitite de comentar otra sección? Pasamos entonces a la sección del versículo desde 22 hasta el 33. Y después de haber hablado en esta manera carismática, hay una doble reacción. Algunos están convencidos y después se vuelven los primeros cristianos. Otros están muy críticos. Se han llenado de muerto. Y San Pedro contesta citando Joel, diciendo que no están borrachos. Es que ahora se está cumpliendo la profecía de Joel y de todos los profetas que hablaban de una oleada de Espíritu Santo, una efusión del Espíritu Santo en los días últimos, los días del Mesías. Ahora lo que estaba prometido ahora ha pasado. Pero San Pedro no se detiene mucho en esto, porque tiene algo más importante que anunciar. Y es precisamente lo que leemos después a partir del versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras.
sacerdotes de la diócesis de Toledo, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impios. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Hay la cita de un salmo y la conclusión final es una definición dogmática, urbi et orbi. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, hoy en día diría todo el mundo, que Dios ha hecho este Jesús que vosotros habéis matado, Señor y Mesías. Es la primera definición dogmática de un papa, que significa la definición de la divinidad de Jesús. Porque decir que Dios ha hecho Jesús Señor significa Dios, porque Señor Adonai por los hebreos es sinónimo de Dios. Sí. La primera reacción frente a esta parte del relato de Pentecostés, pero esta es obra del Espíritu Santo, no puedo hacerlo yo, es convencernos que vosotros significa nosotros. Vosotros le matasteis, yo lo he matado, porque Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y si yo he pecado de egoísmo, de mentira, de de violencia, yo he matado a Jesús. Pero este cortocircuito, se dice, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Yo voy a subrayar algo más pastoral, diríamos hoy. Aquí estamos en presencia de la primera predicación de la iglesia. Antes era Jesús que predicaba, ahora es Jesús predicado. Es la iglesia que predica y Jesús es el objeto de la predicación. Y vemos que la predicación cristiana empieza con el querigma. ¿Querigma o querigma? Como se dice las dos, ¿no? Es querigmática. Hay la proclamación del misterio pascual. Según San Pablo, Jesús murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. San Pedro dice lo mismo de manera activa. Vosotros le matasteis, Dios le resucitó. Es el querigma, el misterio pascual, que está sintetizado al final con la proclamación: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. No tengo tiempo, pero sería que leer lo que Papa Francisco dice del querigma en la Evangelii Nuntiandi. El querigma dice: hemos descubierto que también la catequesis tiene un rol fundamental, el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando a este primer anuncio se llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, en diversas ocasiones. Una ocasión que yo subrayo cuando hablo al clero es los funerales. Los funerales son la ocasión propicia para proclamar el querigma. Tal vez la más propicia. Porque en el bautismo, en la confirmación, la gente está más preocupada del vestido que a los funerales no. A los funerales la gente se pregunta, porque frente a cada persona muerta está nuestro destino.
San Agustín, comentando la muerte de su madre, dice: yo lloraba sobre ella, pero lloraba también sobre mí. Entonces después, en los funerales, de haber compartido el dolor, el sufrimiento de la familia, tenemos humildemente que proclamar que Jesús ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es el único que tiene una respuesta a medida del problema de la muerte, es el único. En el mundo secularizado de hoy, cuando no tenemos otro medio para llegar al corazón de la gente, este es tal vez el punto de partida. Porque todos se preguntan frente a la muerte: ¿qué es? ¿Qué es? El historiador de la iglesia inglesa se dice, Beda Venerable, nos dice cómo el Evangelio llegó en el norte de Inglaterra. Llegaron los misioneros de Roma y el rey del puesto está incierto si admitirlos, estos predicadores, o no. Y convocó una asamblea de los sabios, de los grandes del reino, y habían algunos en favor, otros contra esta innovación, porque eran paganos todavía, ¿no? A un cierto momento, un pájaro, a través de una ¿cómo se dice? Un buco. Un agujero de la pared, entró en la sala. Fuera era invierno, había nieve y muy tempesta. Y el pájaro por un poco volaba en la luz, el calor de esta sala. Y después trovò, come si dice? Encontró un agujero en la pared opuesta y se fue. A este momento uno de los presentes se levantó y dijo: Rey, nuestro destino se asemeja mucho a el de este pájaro. Venimos no sabemos de dónde, de las tinieblas, y por un poco estamos en la luz, el calor de esta vida, y después desaparecemos de nuevo y no sabemos dónde. Si estos hombres tienen algo que decir sobre estos problemas, tenemos que escucharlos. Yo digo, tal vez el Evangelio regresará en la Europa secularizada, precisamente gracias a estos interrogativos, preguntas. ¿Dónde venimos? ¿Qué significa nuestra vida? ¿Dónde iremos? Termino però con regresando all'aspetto más personal, existencial. Lo que hemos visto es un fragmento, por supuesto, pero ya nos hace ver el esplendor de la redención de Cristo, lo que Cristo con su muerte y resurrección nos ha merecido, ¿no? El Espíritu, que es la vida de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, entonces el Espíritu Santo no nos aleja de Jesús, sino que nos acerca a Jesús. Todo esto se vuelve para nosotros algo personal si hacemos un encuentro personal, así lo llama Papa Francisco, un encuentro personal con Jesús resucitado. Si verdaderamente, primero, nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra vida como Señor, en nuestro ministerio pastoral, en nuestra sexualidad, en nuestra inteligencia, en toda nuestra existencia. Si Jesús es Señor en sentido abstracto, genérico, si Jesús es mi Señor, como decía Pablo, mi Señor. Voy simplemente
decirle cómo yo un día, siendo sacerdote después de muchos años, me di cuenta que había algo que hacer. Yo estudiaba, como habéis oído, cristología, era mi materia de especialización. No sabía, sino todo, sabía mucho sobre las doctrinas de cristológicas. En 1977, después de luchar contra la novedad que comenzaba en la iglesia a circular, este despertamiento del espíritu, después de haber luchado y criticado, el Señor estaba en los Estados Unidos. El Señor me convenció que tenía que arrodillarme y pedir que los hermanos oren sobre mí para recibir una nueva efusión del Espíritu Santo. Y recuerdo que en este proceso hubo un momento decisivo. Yo paseaba en el parque de esta casa religiosa cuando el Señor Jesús me habló con una imagen. Nada de sobrenatural, una imagen interior, pero grabada tan profunda que nunca la olvidaré. La imagen era esta. Yo me veía a mí mismo como un hombre sobre un coche que tiene las riendas de los caballos. Y al mismo tiempo entendí que esta era una imagen de mí como un hombre que quería ser en control de su vida. Soy el único en esta situación. Todos queremos ser dueños de nuestra vida, ¿no? Decidir nosotros qué hacer, dónde ir. A un cierto momento era como si Jesús subiese al lado de mí y con infinita delicadez decía: ¿quieres darme a mí las riendas de tu vida? Y me di cuenta que este era un momento muy delicado, pero la gracia de Dios siempre acompaña la petición. Y la gracia de Dios me dio de decir: sí, Señor, que estólido que yo soy pensando de poder estar en control de mi vida, ¿no? Entonces, toma las riendas de mi vida. Y después, por supuesto, muchas veces he intentado de recuperar las riendas de mi vida, pero por esto hay el sacramento del perdón en la iglesia, ¿verdad?